Saludo su programa Paradigma Legal nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad de que podamos contactarnos nuevamente y que podamos compartir e interactuar. Esta semana, como siempre, queremos traer un programa donde podamos reflexionar y aprender y dejar algo para que podamos pensar en lo que ha estado pensando, en lo que ha pasado y en lo que puede acontecer. Es uno de los elementos básicos que Paradigma Legal quiere sustentar con la información que transmite a través de este canal de YouTube. Esta semana, y en el contexto general de lo que es la prevención del suicidio, que como bien saben se celebró el pasado día 10 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud le ha dedicado ese día para hacer conciencia y buscar una manera de que la población tenga un criterio en torno a lo que es el problema del suicidio a nivel global. Nosotros en República Dominicana nos damos cuenta de esto de una manera u otra. En estos tiempos es mucho más articulada la información. Sin embargo, las autoridades todavía no temperan a darse cuenta que tenemos que buscar un punto de reflexión y un punto equitativo que nos ayude a evaluar las estadísticas como una panorámica que permita tener cambio proactivo en procura de influenciar para la prevención. Se establece, y eso es por estadística de 4 o 5 años anterior, y posteriormente a eso ha pasado la pandemia y todos esos factores que inciden negativamente en el acoplamiento de lo que es la influencia y la ampliación de las estadísticas en términos del suicidio. Pero aquí se hablaba que en términos de estadística en el 2017 teníamos un 5.4% de incidencia en la población que tenía vínculo con el suicidio, y en términos de ansiedad estaba en un 5.7. ¿Qué sucede y qué viene a ser el caso? Hay una serie de factores que no están contemplados ahí, como es el abuso de sustancias y como son una serie de situaciones mentales que permiten que la persona naturalmente no esté diagnosticada, pero que tenga una determinada condición psicológica que le impida un acceso a la buena salud, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud, porque una salud en perfecto estado o en estado ambiente saludable requiere de una salud mental, no solamente la física, sino que ambas hacen un componente único para requerir de una salud mental íntegra o de una salud íntegra alrededor de una persona. En el país se han estado viendo hechos que llaman a la atención y en algunos casos hay preocupación. Se ciñe la preocupación, vienen los comentarios, vienen las redes sociales y todo eso, ese panorama alrededor de uno u otro caso. Y debemos de entender, y es donde está el punto que nosotros queremos hacer énfasis, que la prevención es una articulación que debe de estar concebida desde la red familiar. Nosotros no podemos
las instituciones públicas, el gobierno y las instituciones privadas que tienen que ver con el problema del suicidio y que tienen que ver con los componentes que esto significa. La sociedad necesita una red de apoyo más estimulante, más activa. ¿Por qué hablo de este concepto? Porque debe ser mucho más proactiva la red de apoyo que permita y facilite a una persona bajo estrago o bajo circunstancias de prevalencia de un trastorno o en procura de una depresión, que se establece que el 80% de los suicidios la persona está dentro de un trastorno depresivo, lo que significa que generalmente la naturaleza de esa depresión tiene que estar contenida dentro de un esquema de un trastorno mayor, lo que implica que es muy observable el cambio de comportamiento que tiene y que genera esa persona en ese enfoque cuando entra dentro del esquema depresivo. Pero si eso es así, yo entiendo, y aquí tenemos que darle albergue a la familia. La familia es que debe de dar la voz de alarma. La familia debe de participar activamente en esa red de apoyo. Porque si la familia no participa, ¿cómo puede una institución darse cuenta que un familiar está en un determinado tipo de depresión y que puede estar camino al suicidio si no ha ido donde un especialista o no ha sido diagnosticado o se ha quedado en su casa bajo los escombros de la cama y de la habitación sin salir a ningún lugar y donde ha cambiado todo el escenario normal de una persona para inducirse a una soledad extrema? Y esos factores de cambio la familia tiene que verlo como parte del apoyo, porque si la familia no interviene, solamente nos queda el momento cuando sucede el evento. Y si sucede el evento, ningún tipo de institución pública o privada puede aportar ayuda a esto, porque la red familiar es sumamente significativa en estos casos. En los casos de adolescentes, en los casos de personas adultas y en los casos de cualquier persona, el cambio es significativo. Es igual que cuando una persona está dentro del ámbito del consumo de sustancias. Se nota, hay acciones que se determinan que esa persona está actuando fuera del contexto que es normal para él. Y la normalidad se expresa, se ve, se determina. Ahora, en este caso, la situación del suicidio, nosotros debemos de aunar esfuerzos. Y ese esfuerzo debemos de proyectarlo de una manera que esa red de apoyo que comienza con la familia, que sigue con los amigos, que interviene con las diferentes instituciones que pudieran participar de esa sociedad, de esa red, y todo ese andamiaje que puede hacer partícipe a esa persona, pues necesariamente se entiende que es el primer punto de apoyo para determinar y para que eso de un hecho privado pase a un hecho público, porque de lo contrario vamos a continuar teniendo un alcance mayor de suicidio. Vamos a ver 500 o 550 suicidios en hombres, 125 o 150 en mujeres, y solamente nos queda la alarma. Por eso el día 10 de septiembre se celebra ese día como parte de un ceremonial, simplemente para llamar a la atención, para estar determinando
que hay que ventilar la situación, pero eso hay que hacerlo de privado a público y de público a privado. Muchas personas o muchas familias tienen un problema y lo ocultan y termina con una estadística más, porque el problema termina mal por no entender que debemos de acudir. Si esa red de apoyo es significativa, el segundo paso es acudir a un especialista. Y cuando vayamos a un especialista vamos a tener una alternativa mucho más favorable para la intervención de esa persona en el esquema que sea necesario. Pero ya esa persona está dentro del esquema de las instituciones que tienen que ver con los mecanismos de acción, no con los mecanismos del silencio. La prevención en materia de suicidio no requiere silencio, requiere acción, porque el silencio se convierte en un cómplice. ¿Y por qué? Porque la persona lo que hace es que se aísla. Y ese aislamiento, con un silencio de familia, lo que viene es a traer la consecuencia de la acción suicida. Tenemos que prevalecer, tenemos que buscar los mecanismos que ayuden a que el 10 de septiembre se celebre todos los meses, desde la perspectiva de una prevención adecuada en la familia. Hoy en día tenemos los efectos de la COVID-19. Todos sabemos, y eso está documentado incluso por las informaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país se ha hablado de una alta incidencia de los problemas y de los trastornos psicológicos. La depresión no se queda aislada, la depresión tiende a aumentar porque es uno de los factores que más inciden dentro de los trastornos psicológicos en la República Dominicana y en el escenario global. Es igual que la ansiedad y otros trastornos menos frecuentes, pero con incidencia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera los elementos que constituyen ese trastorno o esos trastornos hacen posible que la persona tenga mucho más acercamiento a ellos por una serie de situaciones psicosociales que se viven no solamente en República Dominicana, en el mundo. La gente tiene alteraciones, la gente tiene discriminación, la gente tiene situaciones que muchas veces no las resuelve porque se convierte en el primer enemigo de sí mismo y no contribuye a una, y no resuelve el enigma de que no puedo ir a ver, tengo y me siento de tal o cual forma, pero yo no quiero visitar un psicólogo o un psiquiatra porque yo no estoy loco. No, hay que romper esos esquemas, hay que romperlo. Y lo entendemos, eso ha ido cambiando, pero todavía queda mucho. Debemos de caminar para que cada día 10 de cada mes nosotros entendamos que debemos hacer un día de solidaridad para que tantas personas que pueden aportar tanto, que no terminen bajo una circunstancia tan adhesiva y tan contractualmente negativa en los resultados de población. Una persona que puede dar y que puede aportar tanto, terminar bajo los esquemas de un suicidio, que muchas veces la familia ni llega a determinar y a descubrirlo, porque a veces hay que tener ojo visor, hay que observar el comportamiento, la conducta, cómo está actuando, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Y no significa que sea un joven, no significa que sea una persona mayor, no significa que sea una persona de la primera edad adulta. No, es cualquier ser humano, incluso las estadísticas dicen que las personas más afectadas están entre 19 y 45 años. Y también hay otras estadísticas que reducen la edad, y ahí entran los adolescentes, que también tienen muchas incidencias en esta problemática. Entonces, el primer elemento y la herramienta más significativa
que nosotros necesitamos para llevar a cabo esta determinación y hacer posible que la prevención no sea una palabra escrita, sino que la prevención sea un mecanismo por medio del cual, cuando una persona está en necesidad, la utilice antes que llegue la necesidad. Sea un preventor. Yo no me siento mal, pero yo voy a ir al médico a hacerme un chequeo, como le llaman en muchos aspectos las mujeres cuando van a determinada condición, a hacerse una mamografía, un Papa Nicolau, cualquier cosa. Voy a una rutina médica. Así debemos de ir nosotros, de acostumbrarnos, de habituarnos a hacer un chequeo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se determinan visiblemente y los problemas de salud mental en su mayoría tienen esa característica. No se determinan visiblemente, pero dan episodio y crea mecanismos que la persona lo determina o por lo menos lo puede pautar en observar determinado comportamiento. Y a partir de ahí es que tenemos que usar la prevención. No, tenemos que ir, prepárate que vamos a ir al médico, vamos a ir a la clínica, vamos a ir a ver lo que nos dice el médico. Y vamos a hacer eso para que no lamentemos lo que mañana vamos a denunciar como un elemento más para las estadísticas. Eso hace posible que nosotros nos reivindiquemos lo que queremos. Y la familia, en primer lugar, se quiere mucho. La familia se aprecia mucho. La familia es el entorno más significativo. Entonces, de ese contexto familiar, vamos a hacer un uso de prevención. Y esa prevención vamos a usar positivamente. Cuando veamos esas cosas que no coinciden con la normalidad, hagamos un ojo previsor. Y eso nos debe llamar la atención para nosotros generar cambio alrededor de esa persona. Y ahí estamos haciendo nosotros nuestro trabajo. No necesitas ser psicólogo para esto. No necesita ser especialista para esto. Solamente necesita observar parámetros, conducta. Eso es observable. La conducta es observable. Podemos determinar. Ayer se acostó temprano, no se ha levantado, ha estado todo el día levantado, rehúsa hablar con la persona, se ha aislado, tiene un comportamiento de que no se está aseando como debe de ser, incluso se está descuidando en sus aspectos físicos. Todos esos elementos coinciden con un llamado de alerta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La red familiar es el concurso más idóneo. No el departamento de salud mental del ministerio, no el departamento de psiquiatría, no el psicólogo, no esto, no, porque él no va a ir a buscarlo. Somos nosotros que tenemos que cooperar para que ese fenómeno se dé, para nosotros entrelazar, unir la necesidad con la solución del problema y llegar a ese punto. ¿Por qué? Si no, la prevención no tiene sentido. Y nosotros queremos que este 10 de septiembre tenga un alcance global significativo, pero que este 10 de septiembre sea un día cualquiera en la perspectiva de nosotros lograr el mejor resultado y que nuestras estadísticas tengan la menos capacidad o la menos interacción de números para nosotros tener una sociedad más sana. Y nosotros necesitamos como primera herramienta de eso a la familia, porque sin la familia eso no es posible. Pero la familia con un ojo avisor que facilite la posibilidad de encontrar soluciones a una cosa que causa un daño severo y que afecta justamente a esa familia cuando sucede en un entorno
o en su entorno, independientemente de cuál sea. Señores, Paradigma Legal les reitera y les solicita que se suscriban a su canal Paradigma Legal y que nos sigan en Instagram y Facebook como Paradigma Legal, para que hagamos una comunidad más grande y que podamos contribuir con estas informaciones que cada semana traemos con ustedes, a los fines de que podamos impactar mucho mejor y que en este caso las estadísticas sean un número menos y no un número más. Hasta la próxima para todos ustedes. Gracias.